¿Lo viste al presidente? Sí. ¿Y te sorprendió algo? ¿Pensabas que iba No, a frases anunciar? hechas. Yo creo que ya la verdad que con esa frase no se llega a ningún lado. O sea, pobreza cero, por ejemplo, hablar de que esta es la forma de llegar. Sí, va a llegar, porque se va a morir todo el mundo, no va a quedar ningún pobre. Si sigue así, por esa vía se va a llegar. Yo creo que son eslogan vacíos de gente que viene de acordar un plan que no se ha diseñado acá, lo ha diseñado el Sí. el Fondo Monetario, y que es un plan brutal, brutal. Por supuesto, necesitan generar cierta expectativa y por eso dicen todas estas frases, pero que lo que queda es el tendal. Yo sinceramente creo que si triunfa este plan, es una derrota tremenda para los trabajadores, los sectores populares. Por eso yo creo que es muy importante discutir cómo hacemos para enfrentar este plan. Este plan no se puede llevar a cabo, no se puede aprobar el presupuesto, que es un poco el que contempla este plan. No puede la oposición, los que se dicen opositores, estar trabajando para ver si lo votan, o si se abstienen, o si discuten un punto. Acá la única forma de que este país no vuelva a caer estrepitosamente, de que los trabajadores no desciendan más de lo que ya han descendido su nivel de vida, de que aumente la pobreza, es derrotando este plan. Yo creo que ese es el debate que tenemos que hacer. Por eso no se puede entrar en discutir partes del plan, si esto, si aquello, si una medida coyuntural. El plan de conjunto es un plan brutal al servicio de pagar deuda, porque todo es un plan para recortar derechos, recortar salud, recortar educación, recortar vivienda, recortar obra pública, recortar trabajo, para pagar deuda y encima pedir más deuda para pagar esa deuda, que es una bola de nieve que va a ir creciendo. Entonces, yo creo que hay que derrotarlo, o lo derrotamos o nos derrota a todos nosotros. Sí, ¿querías decir algo, Alejandro, No, de esto? sobre el tema este, el desastre que para mí hizo la clase política argentina, el no legalizar y el Senado, etcétera, los argumentos que se daban, algunos de los que votaban en contra, era de que había que avanzar en la legislación para dar educación sexual. Resulta que después de que se volteó la ley de aborto, ahora hay un movimiento de los mismos sectores Que no para quieren que ni no se siquiera- no haya enseñe la educación educación sexual. sexual en Sí, los es colegios, una lo cual locura. muestra la hipocresía, ¿no es cierto? Y el medioevo detrás de esta discusión, porque hay 500.000 de abortos. Sí, una ley que ha sido desfinanciada de parte del gobierno nacional por completo prácticamente, porque vació el departamento que había en el Ministerio de Totalmente. Educación, que era el departamento que tenía que aplicar precisamente esa ley. Bien, Te muy quiero bien. preguntar, Alejandro, ¿le crees al número del INDEC o crees que es un número? Primero es cierto que está atrasado, y segundo es el tema que es muy difícil saber, el que gana 10 pesos más, por ejemplo, que no es ¿cuántos hay apenas están del otro lado de la línea de corte? Yo opino que la pobreza es general, y opino que hay una pauperización tremenda de la clase media, porque con boletas que llegan de 4.000, 5.000, 6.000 pesos, si tenés que pagar el seguro de un auto, 5.000, 6.000, más el cable que te va 3.000, 4.000. El seguro del auto y ponerle nafta al auto. Bueno, ponerle nafta. O sea, por eso yo creo que la situación es una situación que abarca a todos los sectores sociales. Por supuesto, los que menos tienen siempre son los que cobran más. Pero yo me quería detener en una cosa Sí. de la los encuesta. datos que se daban antes. Si hay cerca de un 80% que está en contra del fondo y del acuerdo del fondo, ¿qué clase de democracia tenemos nosotros que tenemos que bancar un presidente que va a seguir avanzando con eso y que en el 2019, en diciembre, se va a ir y va a dejar el tendal? Yo creo que hay que rediscutir eso, ¿eh? Yo creo que hay que rediscutir por qué los trabajadores y los sectores populares tenemos que bancar un presidente que contra la mayoría de la población nos está llevando a un acuerdo que no se discutió en ningún lado, que ni quiere discutirlo. Pero también hay una responsabilidad, y vuelvo con el tema de la oposición, porque el presupuesto que se va a votar es ese acuerdo con el FMI, ¿eh? O sea, el presupuesto que se vota es el FMI. ¿Quiénes son los que van a levantar la manito? Porque no tiene mayoría el gobierno para aplicarlo. Yo creo que son tan responsables o más que el gobierno, y yo llamo a la gente, porque creo que acá es el pueblo el que tiene que resolverlo, a que salga a la calle. Yo creo que tenemos que tratar de impedir que se apruebe ese presupuesto, porque es un presupuesto que le guillotina la cabeza de la mayoría del pueblo trabajador. Entonces creo que ese debate de la democracia, porque yo cuando digo esto me dicen destituyente, o sea, a mí me mandan Twitter, ahí está el destituyente. Mira, yo creo que la democracia hay que rediscutir cómo es la democracia. Acá no hay un reinado donde un tipo dice cualquier cosa para ganar, no hace nada de lo que dijo, empieza a meternos planes
antipopular y todos tenemos que quedarnos callados hasta que... Le quiero sumar a... hola, ¿qué tal? Hola, Gisela, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Gusto. Bueno, te voy haciendo algunas caras mientras lo escuchabas o... Bueno. Sí, no, digamos, a ver, digamos. Si las encuestas determinan la democracia, no sé, los partidos de izquierda no deberían existir, pero existen y están, o sea que, digamos, lo primero. Segundo, si el 80% está en contra del fondo, bueno, ok, sacalo al fondo, no hagas ningún acuerdo con el fondo. ¿Y entonces qué haces? Porque el agujero fiscal lo tenés y nadie te está financiando. Entonces, ¿qué haces? Bajar el gasto público, digamos, en varios miles de millones de dólares para ajustar al fisco. No dejas de pagar la deuda. O dejás de pagar la deuda. Y esa plata la volcás a salud, a educación, a todo, hermano. ¿Cuál es el problema? Hay otro plan, no es el tuyo el único. O dejás de pagar la deuda, claro, y explota el país, el dólar se te va a 150. No, explota ahora. El dólar ¿Qué le van a provocar un argentinazo con este plan? El dólar a 150 si no pagas la deuda. O le subís más los impuestos a la gente, o lo que le gusta al kirchnerismo, emitir plata y generar inflación. Digamos, no es razonable plantear ese igual acá tema. la inflación sigue subiendo. Claro, no, sin duda. Ustedes pero, digamos, llevaron al desastre al país. Él no tiene nada que ver con el gobierno. No sé por qué decir usted, digamos, yo no soy ni macrista ni kirchnerista, entonces, digamos, yo soy un analista de la economía y la economía tiene restricciones. Entonces, si vos en tu casa gastás más de lo que ganás, está perfecto, pero te la tienen que prestar. Pero si acá un día se gasta más porque se paga deuda de más, no, hermano. Déficit primario. 78.000 millones de dólares. ¿Y por qué se paga deuda? Papá. ¿Por qué se paga deuda? ¿Entendés? ¿Por qué paga deuda? Y porque nos han endeudado, ¿Por porque qué nos paga endeudó el deuda? gobierno, porque nos endeudaron todos. ¿Por qué paga deuda? se pagan deuda? Porque están ligados a los bancos, porque es un gobierno de empresarios, porque es un gobierno que banca ese sector. Por eso pagamos deuda. 1 más 1. Digamos, es denostar la política. Para nada. Justamente es evidenciar el pensamiento mágico que domina un planteo como el de Bodart, que la alternativa al Fondo Monetario es el Pobreza reajuste cero de shock. es un pensamiento mágico. Es pensamiento mágico. A ver, Alejandro. Yo creo que el PRO y el mejor equipo de la historia, todos ya fracasaron. O sea, yo creo que hablar con fracasados es al cohete. Qué bueno que estás hablando con liberales. A Cuba le va fenómeno. La Unión Soviética se cayó en el 90, digamos, hace 20 años que se eliminaron tu modelo. Si estudiaras un poco sabrías que estás hablando con gente que ha sido crítica de Cuba. Pero como no estudias nada... Perdón que no estudiamos tu biografía. Son puros piripipí. Perdón que no estudiamos tu biografía. Yo creo que fracasados, o sea, que ahora vengan ellos a decir qué hacer cuando el país es un desastre completo. O sea. Es mala, la pobreza está aumentando, la inflación ¿Pero han se ha empeorado acelerado. los últimos 3 años o no? La inflación se ha acelerado. Ahora, producto de la austeridad fiscal, no. Si no hubo austeridad fiscal. Pero quieren más ajuste, más despido, más bajos salarios. Pero es lo que vos pedís, proponen, vos es lo lo pedís. único que piden. Si vos no querés deuda, yo te quiero recortar a vos. Yo no soy empleado público. Yo quiero recortarle a vos y a los intereses que defendés. Yo quiero ajustar a los que más tienen. Quiero impuestos progresivos para toda la fortuna. Claro, sí. Quiero dejar de pagar un mango hasta que no se audite. Y primero quiero que no haya un pobre. No puedo. 78.000 millones de dólares este año se fueron en deuda. ¿Qué se puede hacer con esa plata para levantar el país? Porque creo que primero hay una deuda, que es la deuda social. Son dos modelos distintos. Porque todos los números los ordena esta gente para mantenerle la ganancia a los mismos de siempre. Alejandro, por eso el mundo de ellos es el 1% en la riqueza más absoluta y el 99% en el mundo la pobreza extrema viene bajando, viene creciendo la calidad de vida de todo el mundo. Mirá el mundo. Justamente, estudiá los datos. Salí de un tupper. Lo que Alejandro propone, lo más curioso es que Argentina ya lo hizo. O sea, en el 2001... Yo no me di cuenta. En el 2001 Rodríguez Sá dijo, no vamos a pagar la deuda externa y lo aplaudieron todos en el Congreso. Digo, ¿y qué pasó? La pobreza pasó de 25 a 50%. Duró un día, hermano. No. La renegociación de la un día el canje vino después. Aparte no se va a pagar. Lo de Bodart ya lo probamos. Lo de Bodart ya lo probamos. Y fue un desastre. Fue un desastre social. Pero no seas chanta. Decí la verdad. No seas chanta. Decí la verdad. Ya dejamos de pagar la deuda. Ya dejamos de pagar la deuda y no funcionó. Es mentira. Se han pagado cientos de miles de millones. No sean mentirosos. Todos los gobiernos, desde la democracia para acá, han pagado y por eso se ha hundido el país. Alfonsín prometió no pagar y pagó. Menem pagó, vendió a la abuela. Kirchner pagó 200.000 millones de dólares, le pagó 10.000 millones en mano al FMI. Por eso estamos como estamos, porque la pobreza no va a terminar en este país mientras todo lo que producimos se va afuera, hermano. A ver, y ustedes cambiaron las leyes para que además de deuda
para que además de deuda le permitieron a todo el mundo que venga, haga ganancia y se la lleve afuera, como estamos participando de la tinta alta. Por eso no levanta el país. El aumento de la pobreza. El presidente de una conferencia de prensa diciendo que van en el camino a bajar la pobreza. ¿Por qué hoy, este mismo día, se publica en el boletín oficial la decisión de recortar nuevamente las pensiones no contributivas a discapacitados? Y te sumo, pregunto, recortar la tarifa social, lo ven como un gasto. Recortar la tarifa social. Porque todo lo social lo ven como un gasto. El gobierno hoy volvió, apeló el fallo de Adriana Camarata, era un fallo de la semana pasada, de una jueza en primera instancia que determinó que en el término de 10 días se tenía que restituir las pensiones no contributivas a discapacitados que se les había quedado. Sí. ¿Por qué entonces, si el gobierno quiere bajar la pobreza, y que lleva adelante la este tarifa tipo de social, y la tarifa social, la tarifa no puede social, pasar porque no por quiere alto, bajar la pasar por alto pobreza, de la quiere hacer tarifa más ricos a social. los que son ricos. Yo mira, yo te digo La sinceramente, eliminación de la tarifa yo creo que social. no hay Yamil posibilidad, debería responder con este eso. gobierno no hay ninguna posibilidad de diálogo, no hay ninguna posibilidad de nada. Yo creo que ya se acabó todas las posibilidades. Yo te lo digo sinceramente, yo creo que hay que trabajar para que se vayan lo antes posible. Y no me voy a arrepentir como muchos que lo dicen por ahí, después cuando van a otro no quise decir. Yo creo que se tienen que ir, que el pueblo argentino se tiene que levantar para echarlos a patadas. Porque lamentablemente, déjame terminar la idea, lamentablemente creo que el que trabaje para que esta gente se quede hablando de gobernabilidad, hablando, ¿me entendés?, de democracia, el que plantee que esta gente se tiene que quedar hasta el 19, trabaja para que haya más trabajadores en la miseria, más despidos, más pobreza, más marginalidad. A ver, y dos no o lo tres podemos datos. permitir. Dos o tres datos. Ojo que lo que se viene es muy complicado en términos de los anuncios de ayer. Si hasta Bueno, acá fue difícil... Alejandro es más extremo y dice que Macri se tiene que ir directamente. ¿No? Es tu planteo. Es que yo creo que no van a retroceder. Más después de haber venido y... Hoy ratificaron el rumbo, el presidente ratificó el rumbo. Le han dado el dijo que poder era... al Fondo Monetario, entonces el Fondo Monetario es el que marca la ruta, no van a retroceder, por lo tanto tenemos un problema, que es que si ellos no retroceden y lo que quieren hacer deja el tendal, ¿qué tenemos que hacer? Yo personalmente creo que es antidemocrático, que este ya es un gobierno de minorías, y por lo tanto no creo que tengamos que esperar un año y pico más. Aparte hay salidas constitucionales que se pueden aplicar. Alejandro, después quiero que me digas, bueno, todos en realidad, pero estabas ahí atento. ¿Cómo te imaginás el último trimestre del año? Que es lo que siempre da como más temor, ¿no? Sobre todo diciembre. Llega diciembre y aunque más o menos las cosas estén bien, llega diciembre y todo el mundo dice, uy, diciembre, es un mes complicado. Sí, yo no creo que sea solo diciembre. Yo creo que ya venimos de un paro, de piquetes, y eso va a ir increciendo. Yo creo que el gobierno está tirando nafta al fuego, porque no se aguanta esta situación, no tiene espaldazos como para bancar esto, ni la sociedad tiene posibilidad de bancarlo. Por lo tanto, si no hay un cambio de rumbo, se va a un estallido, no hay ninguna salida, y lo van a provocar ellos, no lo va a provocar ni la izquierda ni nadie, lo provocan ellos con estas medidas, como se provocó en el 2001 con las medidas que provocaba la Alianza. O sea, acá tenemos un problema, y hay salida, porque a la gente se le quiere hacer creer de que es esto o la nada o el caos. El caos es esto, por lo tanto tenemos que empezar a pensar en otra salida. El tema deuda, por supuesto, todos quisiéramos que se pague todo. El problema es que se está pagando y se está haciendo un plan para pagar deuda sobre la base del hambre y la miseria de la gente. Hay que rediscutir, no puede ser que todo sea para pagar deuda y nos endeudemos más. El tema del gobierno, hay que rediscutir una democracia, porque hay que empezar a discutir revocatoria de mandato. No puede ser que nos tengamos que hundir en el pozo para bancar un proyecto que es antipopular, porque lo del fondo es antipopular. Hay salida. ¿Por qué no podemos discutir medidas democráticas realmente en este país? Yo, por ejemplo, no creo que sea sacarlo a este y empezar a discutir quién otro viene. ¿Por qué? Hay salida. Asamblea Constituyente, por ejemplo, que se usa acá para discutir si hay reelección o no. Yo creo que estamos en un momento de crisis donde se tendría que convocar a una Asamblea Constituyente donde discutamos qué vamos a hacer con la deuda, con las privatizadas, qué vamos a hacer con la salud, con la educación, con la iglesia y el Estado, con el aborto. Acá tenemos que discutir. Está saltando por todos lados que este país y la institucionalidad no termina de responder a la necesidad de la gente. Salta aborto, ¡pum!, un cachetazo. Te salta ahora el tema del FMI, otro cachetazo. Hambre, miseria. Va a haber una marcha federal por el tema salud,
porque están destruyendo la salud del país. Las escuelas, Moreno, vos lo decías, no hay clases desde hace meses, o sea, el país está y todas las medidas van a profundizarlo, o sea, más despidos, pymes que se hunden y por lo tanto más desempleo, o sea, ese es el país real que vivimos. Entonces, vamos a hacer salida, porque yo creo que está bien, los chicos, está bien, 40 y pico de chicos en el hambre. ¿Cuál es la salida? Necesitamos hacer un punto para hacer una pausa breve, vamos, volvemos y seguimos. Ya. Alejandro. Yo creo que es mentira que el problema que tenemos es el déficit fiscal, porque lo que se quiere hacer creer es que el problema que tenemos es que gastamos mucho en salud, mucho en educación y mucho en derechos. Es un derecho tener salud, educación, trabajo, una vida digna y un país que produce. Yo creo que acá el plan es un plan para un país chiquito y al servicio del 1% de la población, como pasa en otros países del mundo. Por eso yo creo que hay que rechazarlo y hay que impedir que se vote este presupuesto movilizándonos. Gracias a los dos por quedarse hasta el final. Nosotros también llegamos al final acá en...